La información es poder, y el poder se los da. Noticieros Arco TV. Información es poder, y el poder se los da. Noticieros Arco TV. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado del gobernador José Francisco Olvera Ruiz, inauguró el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, que se ubica en la capital hidalguense. Ante miles de mujeres y hombres provenientes de las diferentes regiones de la entidad, el presidente Enrique Peña Nieto informó que este centro se logró concretar gracias a la adecuada coordinación de esfuerzos. Hoy nos convoca el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y en el marco de esta celebración estamos entregando en beneficio de mujeres hidalguenses este centro de justicia. Un centro de justicia construido con la coordinación de esfuerzos del gobierno del Estado, del gobierno federal, que se suma a los varios esfuerzos que de manera particular realiza el gobierno del Estado de Hidalgo, precisamente, como aquí se ha señalado, para apoyar a las mujeres hidalguenses. Pero como lo hace aquí el gobernador en Hidalgo, en el gobierno federal venimos trabajando precisamente para erradicar la violencia contra las mujeres y sobre todo generar mayores espacios para la atención específica a las necesidades de las mujeres. Venimos trabajando en la construcción de ciudades para la mujer, una que habremos de construir justamente en Tepeji del Río, aquí en Hidalgo, que prestará distintos servicios a las mujeres hidalguenses. El Ejecutivo Federal dio a conocer que con el de Hidalgo suman ya 16 centros de atención para las mujeres y el objetivo de su gobierno es que en todas las entidades federativas exista un espacio de este tipo para brindar atención psicológica, en salud y asistencia legal para quienes lo requieran. Se pronunció por formar un frente común para luchar contra todas las conductas que derivan en violencia contra la mujer y así proyectar una sociedad moderna que les permita mayor desarrollo y una vida digna. Expuso que en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia e impulsar la equidad de género para alcanzar con ello las mismas oportunidades para todas. El mandatario mexicano resaltó la importancia de trabajar conjuntamente sociedad y gobierno en la consolidación de un clima de armonía social que se refleje en el bienestar de las familias, de las que son pilar las mujeres de México. De ahí subrayará la importancia de la reforma política electoral, la cual exige a los diferentes partidos políticos postular a mujeres en el 50% de sus aspirantes a un cargo de elección popular, lo que las coloca en importantes escenarios que benefician al sector. El presidente Peña, al finalizar su mensaje, enumeró las acciones que su administración impulsa y lleva a cabo en el territorio estatal para beneficio de las familias que habitan las diferentes regiones de la entidad. Mencionó, entre otras, la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco el Grande, los sistemas de agua potable del Jul 2 y el Platanar, el banco de sangre de la capital hidalguense, la terminación y el equipamiento de los hospitales de Tulancingo, Tula, Meztitlán y el de especialidades de Pachuca, así como el encauce del río de las avenidas en su tramo La Paz y Boulevard Las Torres. En presencia de integrantes de su gabinete, como fue el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Rosario Robles Berlanga, titular de Desarrollo Social, Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, así como de Claudia Ruiz Massieu, de Turismo, y Mercedes Juan, de Salud, entre otros, el mandatario mexicano reconoció el esfuerzo de su equipo de trabajo por encaminar las acciones necesarias para impulsar la equidad de género y garantizar con ello su libre desarrollo social y profesional. Concluyo dejando aquí un testimonio de gratitud a los hidalguenses, de gratitud a todas las mujeres de Hidalgo que hoy me reciben con gran calidez y que sepan, como lo he dicho ya, que el presidente de la República
sigue y seguirá trabajando con todo su empeño, con toda su capacidad, acompañado de varias y varios hidalguenses en este propósito para llevar a México a mejores condiciones. Noticieros Arco TV. Como parte de las acciones que también se realizan en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Hidalgo, presidida por la bióloga Carmen Dorantes Martínez, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsado por la ONU, se llevó a cabo la conferencia Construcción de la Identidad Masculina, impartida por el psicólogo Edgar Ernesto Ángeles Herrera, quien abordó las diferentes formas en las que los hombres pueden sumarse a una convivencia de equidad, a una lucha global en contra de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y niñas. Entre las reflexiones que se expusieron, el conferencista comentó que falta mucho por hacer. No basta solo con las campañas, es necesario seguir fortaleciendo las políticas públicas para disminuir las prácticas de violencia hacia las mujeres. La delegada Dorantes Martínez comentó que hay que empezar por casa. Por ello, el personal de la Zagarpa en Hidalgo participa en actividades que fortalezcan una idiosincrasia de equidad, que sea ejercida no solo en sus hogares, sino también en las oficinas, donde diariamente atendemos a mujeres y hombres de diversos municipios, pero sobre todo de regiones rurales, donde aún la violencia hacia las mujeres es marcada. Asimismo, exhortó a todas y todos a sumarse en construir una sociedad más justa, como externará el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el marco de este 25 de noviembre. Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, comenzando por eliminar la cultura de discriminación que permite que esa violencia continúe. Noticieros Arco TV. En su intervención, Francisco Olvera dio a conocer la manera en la que operará a partir de este día el Centro de Atención para Mujeres del Estado de Hidalgo, así como las áreas que lo integran. En este sentido, enfatizó que este logro es gracias a la visión y compromiso con las mujeres del presidente Enrique Peña Nieto. En este día, en el que refrendamos compromisos para eliminar la violencia contra la mujer, destaca la puesta en marcha del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo. Este logro, sin duda, es gracias a la visión y decidido apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias, señor presidente. Y enumeró algunos de los servicios que otorgará. Detalló: este centro ofrece un acceso integral a la procuración e impartición de justicia, ya que cuenta con sala de oralidad en el nuevo sistema penal. Se brindan servicios especializados en atención médica y psicológica, asesoría jurídica, capacitación para el trabajo, servicios de guardería y de educación para sus hijas e hijos. Es un espacio donde serán atendidas con respeto, sensibilidad y profesionalismo. Su construcción y equipamiento se concretó gracias al aporte de los programas de la Secretaría Federal de Gobernación, por lo que mucho agradecemos el respaldo solidario del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. De la misma forma, el mandatario hidalguense recordó que derivado de su política de equidad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otras acciones, en todas las áreas de la administración se han creado unidades de género, cuya función es la concientización social, así como la promoción de sus derechos. Su operación será un recordatorio permanente que llama al cambio de conciencia. Es el lugar donde se siembra una nueva cultura de respeto a la mujer ante el resto de nuestra sociedad. Toda mujer que acuda para ser atendida será un ejemplo de que la transformación personal y social es posible cuando hay determinación y deseos de vivir en paz y de ser feliz. La puesta en marcha de este espacio es un acto de justicia social y de reconocimiento a la mujer hidalguense. Es un compromiso hecho realidad. Aún falta mucho camino, sin embargo, contamos con la valentía, la fuerza y el liderazgo de las mujeres de esta tierra. Noticieros Arco TV.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación Hidalgo, inició la entrega de incentivos de la última etapa del ejercicio 2014 de los programas Fomento Ganadero, Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado, Tractores, Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional, Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora y Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios. En el municipio de Huichapan, donde se entregaron 3.507.545 pesos, inversión federal que beneficia a productoras y productores de los municipios de Chapatongo, Huichapan, Nopala y Tecozautla. Su titular, Carmen Dorantes Martínez, manifestó que las mujeres y los hombres del campo son la parte más importante para la transformación del agro. Hoy pueden sentirse orgullosos del nuevo rostro del campo, porque juntos estamos construyendo un campo más justo. Mi reconocimiento a su compromiso y entrega por seguirle apostando al campo hidalguense, junto con el presidente Enrique Peña Nieto, destacó. Asimismo, agradeció al gobernador del estado de Hidalgo, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, por la coordinación de esfuerzos enfocados al agro. Por su parte, el alcalde de Huichapan, Fernando Jiménez Uribe, dijo que para esta región como para el estado y el país, el campo es un tema que nos preocupa y ocupa. El trabajo que viene haciendo el presidente Enrique Peña Nieto hoy de verdad se aterriza en los programas, en los apoyos y en los beneficios para la población. En estos últimos 2 años hemos encontrado apoyo sin precedente para las y los productores, lo que no se había hecho en muchos años, comentó. Por otro lado, en el municipio de Tula de Allende, Elmer Becerra Cerón, en representación del alcalde Jaime Allende González, comentó que en tan solo un año en la región recibieron 3 entregas de incentivos agropecuarios, por lo cual externó su agradecimiento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la Zagarpa, dirigida por el secretario Enrique Martínez y Martínez. En la sede tulense se entregaron 9.200.993 pesos para impulsar la productividad agropecuaria de 12 municipios de la región, con lo cual suman 12.708.538 pesos otorgados en la gira de trabajo que realizó la delegada de Zagarpa en Hidalgo. Alejandro García Camacho, del municipio de Tecozautla, a nombre de sus compañeros y compañeras, recibió apoyo para recría pecuaria dentro del programa de fomento ganadero, mismo que aplicarán en la adquisición de sementales, lo cual beneficiará la producción de cárnicos de cerca de 186 productores y productoras, acción que a su vez favorece al mismo número de familias en la región. El apoyo que nos ha dado el gobierno de la República es transparente y tenemos confianza. Este proyecto tiene un solo objetivo, el cual es seguir adelante. Alejandro, junto con las y los productores tecozautlenses, se dedica a la venta de ganado para el mercado de engorda. A mediano plazo planean exportar ganado de hato libre, es decir, sano e inocuo. Acompañaron a la delegada los alcaldes y representantes de los municipios beneficiados, las y los titulares de la Fundación Hidalgo Produce, autoridades estatales, municipales y locales, al igual que personal de la Zagarpa Delegación Hidalgo. Noticieros Arco TV. Durante su mensaje, el secretario Osorio expresó que México solo puede avanzar si avanzan las mujeres en condiciones de igualdad, sin ser víctimas de violencia. Solo así crecerán y harán crecer a las comunidades de las que forman parte, y atentar contra ellas es hacerlo en contra de nuestro propio país. El funcionario federal señaló que cada vez que una mujer sea violentada, pierde la sociedad. Es así que desde el gobierno de la República se busca consolidar una sociedad de derechos y en donde ellas vivan sin miedo y con mayores oportunidades de desarrollo. Detalló que se trata de un cambio cultural profundo, donde la violencia en contra de este sector de la sociedad deje de permitir casos aislados y ser algo normal para que nunca más se presente en el futuro. Osorio Chong resaltó que desde el gobierno de la República se combate la violencia hacia las mujeres de manera integral, ya que es instrucción y objetivo del presidente de México consolidar una sociedad donde las mujeres vivan sin miedo y con más oportunidades de desarrollo. Resaltó que se impulsan acciones de prevención con los jóvenes para evitar la violencia desde el noviazgo y se han creado más centros para las mujeres como el inaugurado en Pachuca.
para garantizar su acceso a la justicia y superen de la mejor manera los daños físicos o emocionales que hayan vivido. Destacó que en el periodo 2013-2014 se duplicaron los recursos destinados a estos espacios con respecto a 2010-2012, lo que habla del compromiso que tiene el presidente Peña con las mujeres de México y en este caso con las hidalguenses. Por su parte, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Martínez, se pronunció para continuar con la atención integral de las causas de la mujer, a fin de que siga siendo una prioridad de todas las instituciones de la sociedad civil y de los sectores público y privado. El gobierno federal no tolerará la violencia hacia las mujeres y las niñas, y una muestra de ello son todas las instituciones que se han creado para su defensa y protección en todo el territorio nacional. Las mujeres, finalizó, han sido las mejores constructoras de la libertad, la democracia y la justicia. De ahí que, en gratitud, la sociedad y las instancias públicas deben de trabajar de manera cercana para garantizar la igualdad de oportunidad para todas. Fue Elvira Hernández Domínguez, habitante indígena de la región huasteca, quien agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por las acciones que impulsa para enfrentar la violencia contra las mujeres. Asimismo, conminó a todos los sectores sociales a participar y sumarse en esta ardua labor en beneficio de las más necesitadas. Noticieros Arco TV. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, personal del sistema DIF Hidalgo integró la red de enlaces para la igualdad entre mujeres y hombres, conformada por 21 colaboradores de diversas áreas, que llevará a cabo las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de género al interior y exterior de la institución. Noticieros Arco TV.